Vaya madrazo a madrazo, y lo digo desde el punto de vista periodístico, el que le mete el querido Sósimo Camacho al publicar la red, el esquema financiero de Roberto Madrazo para obtener recursos públicos en la revista Contralínea. De eso se trata la investigación de esta semana del querido Sósimo Camacho, que nos va a llevar esta noche a la mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV. Y fíjese cómo escribe Sósimo. La red financiera de Roberto Madrazo es un símil de la que organizó Genaro García Luna, solo que en torno a empresas de comercialización y renta de equipos médicos. Bajo el mismo esquema se extrajeron recursos públicos por más de 7,300 millones de pesos para beneficiar negocios privados, entre ellos el portal Latinus, cuyo comunicador estelar Carlos Loret de Mola llega a ganar 32 millones de pesos al año únicamente por honorarios. Al mismo tiempo, La Nota es la Nota, empresa del comunicador, recibe decenas de millones de pesos de la red empresarial, revela una investigación en curso de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y para hablar de este tema, saludo con mucho gusto y con mucha admiración al querido Sósimo Camacho, corresponsal de la revista Contralínea. Buenas noches, Sósimo. Buenas noches, Vicente, qué gusto saludarte, saludos también a todo el equipo y también a la audiencia. Gracias por este espacio. Creo que no exagero cuando digo que madrazo a madrazo, exhibido, desnudado en esta investigación que realizas, y los que también se vayan raspados en torno a esta red de Roberto Madrazo, como tal vez nunca antes, querido Sósimo. Pues Vicente, sí, se trata precisamente de cómo es que esta red empresarial, este esquema orquestado por Roberto Madrazo, pues obtiene recursos de distintos estados de la República. Es decir, este grupo que ha sido desplazado del propio Poder Ejecutivo, hay que recordar que Roberto Madrazo Pintado, pues es uno de los integrantes de esta nomenclatura del viejo sistema político mexicano. Hay que recordar que él fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional, por el PRI, fue presidente del mismo partido, además en varias ocasiones fue legislador, ya sea senador o también diputado, y él mismo gobernador de Tabasco. Es decir, uno de los personajes que construyó pues su propia carrera con base en las propias componentes de entonces de ese viejo sistema político mexicano, y que todas estas relaciones pues las utilizó ahora para ir abriendo espacios. Ya no tienen el Poder Ejecutivo Federal, pero ojo, por supuesto que tienen amigos, entre comillas, en los propios gobiernos estatales. Estos recursos públicos que pudo obtener esta red empresarial, pues fue a partir de los gobiernos estatales. De manera muy destacada, Vicente, te adelantamos, pues el gobierno de Silvano Aureoles, este supuesto presidenciable por parte de la Alianza Va por México, y también del gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo. Pero estamos hablando de 7,300 millones de pesos que hoy ha podido acreditar la propia Unidad de Inteligencia Financiera, pero estamos seguros, Vicente, que si se profundiza en estas mismas investigaciones, pues estaremos hablando de mayor cantidad de recursos. Hasta este momento son 11 gobiernos de estados de la República involucrados en este financiamiento a esta red empresarial. Fíjate que en algún momento el maestro Paco Cruz, también periodista de larga trayectoria, hablaba de cómo el hijo de Roberto Madrazo, Federico Madrazo, estaría incluso interesado o ya buscando llegar a la gubernatura de Tabasco, precisamente, de tirarse de cabeza a la política, y que la forma de básicamente de tener esta dinastía de los Madrazo, que por tanto tiempo han estado enquistados en la política, era exhibiendo precisamente todos estos negocios que tú exhibes, señalas en esta investigación, raspan lo mismo a comunicadores, a medios de comunicación, a personajes que hoy mismo buscarían ser presidentes de México, como el caso de Silvano Aureoles, y estos gobiernos estatales que pues no se han dado cuenta que las cosas
ya cambiaron o no se han querido dar cuenta para seguir haciendo las cosas al estilo del viejo régimen, Sósimo. Así es, Vicente, porque lo que estamos viendo, pues, es una muestra de un grupo político empresarial que se especializó en obtener recursos del erario, porque es lo grave, Vicente, que estos recursos tienen origen público, es decir, son recursos que están ahí de los estados de la República y que terminan siendo entregados a estas empresas. ¿Cómo? Pues en un símil muy similar al de Genaro García Luna. Es importante destacar esto porque, pues, si es que Genaro García Luna logró armar un esquema desde el ámbito de la seguridad pública para extraer recursos de la nación y el gobierno mexicano ha entablado una demanda allá en Miami para tratar de recuperar estos recursos, pues vemos que también habría la posibilidad entonces de que el gobierno mexicano decidiera recuperar estos recursos que ahora se han visto que se extrajeron desde el ámbito de la salud pública. Decíamos, Vicente, ¿cómo es que se financia esta red? Bueno, pues de entrada se crea una serie de empresas especializadas en los servicios médicos, en la venta y renta también de equipos médicos y de otro tipo de servicios vinculados con la salud, y los gobiernos estatales, amigos, entre comillas, de este grupo, pues empiezan a otorgarles contratos multianuales por cientos de millones de pesos, algunos de ellos, un solo contrato involucra cientos de millones de pesos en algunos casos, y te decía, son multianuales. ¿Y para qué? Para la compra de algunos instrumentos de carácter médico, para la subrogación de servicios que tendrían que dar las instituciones de salud de los estados, terminan siendo subrogadas a empresas privadas con sobreprecio, en muchos casos, señalado en las propias investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, o incluso adquiriendo equipos que en ese momento les ofrecen estas empresas y que no necesariamente son los más urgentes que pudieran requerir los nosocomios, los sistemas de salud de los estados. Simple y sencillamente, pues es un esquema para, bajo el pretexto de dar servicios que tienen que ver con el ámbito de la salud, pues contratar a estas empresas y a partir de ello hacerles fluir recursos públicos. Estamos hablando, como decíamos, de 7,300 millones de pesos ya identificados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Y Vicente, ya se tenía noticia de algunas empresas que estaban participando en esto. La propia revista Contralínea ya había dado cuenta de este asunto y otras investigaciones. Reconocer que Álvaro Delgado en su momento pues dio con la vinculación entre Latinus y este grupo empresarial de Roberto Madrazo, y dio varios nombres ya de empresas. Nosotros ahora, a las que ya se habían dado, podemos agregar 6 más. Diseño de Salud Integral, Solar Mind Leasing, Sedenco, Thomas & Group, Instrumedical, Disipa, Citesco y Citesco Solutions. Hoy, de hecho, Disipa fue mencionada en la conferencia de prensa matutina como un ejemplo de aquellas empresas que otorgaron recursos se les otorgó contratos con sobreprecios en algunos estados de la República y que, a pesar de la inhabilitación en la que ya han incurrido, ya se les ha dictado esta inhabilitación, pues han seguido concursando para obtener recursos, para obtener contratos del propio gobierno federal, y hoy dijeron que Disipa es una de ellas y que no se les entregará más contratos. Entonces salen estos nombres, Vicente, estas 6 empresas de las cuales no se tenía noticia, por un lado, y decíamos, sirve para fondearse, es mucho dinero, 7,300 millones de pesos, y una parte de estos recursos pues son utilizados para promover algunos de los intereses, de los proyectos de interés de este grupo político. Dentro de ellos, por ejemplo, está, por supuesto, el portal Latinus, y también está esta otra empresa de Carlos Loret de Mola, conocida como llamada La Nota es la Nota, y que, bueno, pues también ha sido beneficiaria precisamente de todo este entramado. Aclarar también que no quiere decir que de manera exclusiva tanto Latinus como La Nota es la Nota obtengan recursos de esta red. Tienen muchos otros entes que los financian, pero sí que desde esta red empresarial también fluyen recursos para estos dos proyectos. Veía en el mapa anterior que nos ponía producción, le voy a pedir que a ver si me lo pueden rescatar,
veía que en esta red de Carlos Loret de Mola, en el centro, aparecen, por ejemplo, ¿no?, la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, la Secretaría de Salud de Tamaulipas. Ahora entiendo el interés porque no se fracturara la red, a su vez, política y de intereses de Francisco García Cabeza de Vaca. Veo que está el gobierno del Estado de México, el gobierno de Michoacán, el gobierno de Chiapas, el gobierno de Hidalgo. Y para aclarar nada más, querido Sósimo, estas relaciones con gobiernos y secretarías, pues no necesariamente es de ayer, se viene arrastrando de otros personajes y de otros administraciones, Sósimo. Así es, Vicente. De hecho, la mayoría de este tipo de contratos fueron celebrados en el sexenio pasado, pero hay varios que ya corresponden a este sexenio. Y ojo, no del gobierno federal, sino de los gobiernos estatales. Este cuadro al que te referías, Vicente, pues sí, da cuenta de cómo, en este caso, solamente este cuadro está mostrando al gobierno del Estado de México, al de Michoacán, al de Chiapas, al de Hidalgo, como financiadores de una empresa llamada Diseño de Salud Integral, que a su vez, ella, con todos los contratos que obtiene, termina por, también decíamos, pagar a Digital Bacon, que es una de las controladoras de Latinus, en este caso 110 millones de pesos. Por eso es por lo que decíamos, Vicente, cómo en su origen los recursos son públicos, porque estos gobiernos de los estados contratan a esta empresa, a una de estas empresas, solamente es la que está aquí en este ejemplo, pero son más, como hemos podido ya comentar, son más, pero en este caso de diseño de salud integral, pues le dan una serie de contratos por varios cientos de millones de pesos y luego esta empresa es de las que se encarga de financiar a Digital Beacon, que es una de las controladoras de Latinus. Son 3 empresas mediante las cuales se financia Latinus. Aquí estamos viendo una de ellas y que finalmente pues también traslada también dinero a esta otra controladora de Latinos, BCG Limited Consulting, que a su vez es la que ya de manera directa le paga, por ejemplo, a Carlos Loret de Mola. Por eso estamos viendo por eso Loret de Mola aparece, digamos, en este entramado que es sobre la red que ha creado Roberto Madrazo Pintado, pero que pues en los últimos eslabones alcanza a algunos personajes, en este caso como Carlos Loret de Mola. Estoy viendo los pagos a Loret de Mola, incluso de Vancomer, ya no solamente del Washington Post, de Televisa, del Universal, sino de Vancomer. Vaya usted a saber la razón, pero importante también rescatar lo que tú escribes, Sósimo, que dice: mientras que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, armó una red de empresas para recibir contratos del gobierno federal y de los estatales en materia de seguridad, Roberto Madrazo hizo lo propio para extraer recursos desde el ámbito de la salud. Como se recordará, el gobierno mexicano busca recuperar los recursos por más de 600 millones de dólares desfalcados por Genaro García Luna. Por ello, ha entablado un juicio contra el otrora superpolicía de Calderón y su esposa Linda Cristina Pereira en Miami, Estados Unidos, por verse si luego de las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, la actual administración federal de Andrés Manuel López Obrador buscará también recuperar los recursos públicos que extrajo la red del rival, hay que decirlo, del presidente Roberto Madrazo, que no solamente desde trincheras como Latinos, recuerdo aquella vez que apareció con Carlos Alarraqui, que compartía esta idea de que entre más se mienta, o que la base para ganarle a Morena era mintiendo, entre más mentiras se dijeran, mejor. Y bueno, pues es Roberto Madrazo que desde redes sociales busca mantenerse a flote, relevante, y tal vez, solo tal vez, generar cortinas de humo para que no se investigue a fondo por parte de las autoridades, algo como lo que estás exhibiendo en la revista Contralínea. Así es, pues como vemos está muy activo Roberto Madrazo
Y decíamos, no solamente cuando tuitea o que está en las redes sociales, no, está muy activo, pues tras bambalinas, Vicente, porque es precisamente el que ha armado esta red que se ha identificado por la Unidad de Inteligencia Financiera. Él es el que la ha armado con decenas de empresas. En este momento, pues ni siquiera podríamos decir que se trata ya de investigaciones concluyentes. Hay que recordar que el propio presidente de la República dijo que sugeriría a la Unidad de Inteligencia Financiera que hiciera una investigación sobre el caso más profunda que esta, que ya, por supuesto que hay noticia, ya se ha realizado y precisamente hemos tenido acceso a ella, y por eso es por lo que estamos confirmando que existe ya una investigación desde el ámbito de Hacienda Pública de este país para pues ver cómo es que hubo este saqueo, este esquema para que recursos públicos terminaran en estas empresas. Y algo que tenemos que destacar, me parece también, Vicente, es que además provienen estos recursos de dinero que tuvo que haberse utilizado pues para mejorar la salud de las personas. ¿Cuántas personas pues padeciendo durante muchos años los servicios tan malos de salud, que es la precarización de los servicios de salud, el entregar los servicios, los hospitales, las clínicas, prácticamente a la iniciativa privada, y que dieron muy malos resultados? Hay que recordar este fraude del llamado Seguro Popular, donde solamente incluía un cuadro muy básico de enfermedades, y finalmente también las propias personas en situación de pobreza tenían que pagar medicamentos, tenían que pagar por estudios. Es decir, un saqueo en un sector que tanto duele, que es el sanitario, porque muchas personas no tienen la oportunidad de atenderse en el sector privado, que además se hizo muy caro. Entonces, Vicente, por eso duele, por eso es indignante también, porque se utilizó el sector salud para financiar a estas empresas. Y pues sí, Vicente, pues señalar que son decenas de empresas involucradas en este asunto, con al menos 7,300 millones de pesos. Y me gustaría señalar que tan solo el gobierno de Michoacán, esto por supuesto en tiempos de Silvano Aureoles Conejo, durante 2015-2021, destinó 4,500 millones de pesos a contratos con 9 empresas ligadas a esta red de Roberto Madrazo. Esto, por supuesto, ya lo habíamos también comentado en la revista Contralínea, y que otros 500 millones de pesos se desviaron también, o digamos, se contrataron con esta red de empresas de 10 gobiernos más. Y lo que ahora estamos nosotros acreditando, digamos, con información nueva, es que hay otros contratos con 7 compañías por 2,300 millones de pesos. Esto es que se agrega a lo que ya la propia revista Contralínea, y decíamos también otros medios de comunicación, habían ya documentado. Entonces, Vicente, pues sí, se trata de un esquema muy bien aceitado, digamos, de que, pues, gracias a los contactos políticos que tiene este grupo, pues buscan a gobiernos amigos para que les otorguen estos contratos, que no es otra cosa más que la transferencia de recursos públicos. Para que se entienda la magnitud de la victoria de la cuarta transformación de la maestra Delfina Gómez en el Estado de México, y la gran pérdida que significa para esta red corrupta, política y empresarial, leo, estas compañías que ahora aparecen en el entramado de Roberto Madrazo, con otros 2,300 millones de pesos, son Diseño de Salud Integral SADCB, Solid Mind Leasing LTD SADCB, Sdenco SADCB, Tomasant Group SADCB, Instrumedical SADCB, Disipa SADCB y Citesco Solutions, ojo, que principalmente firmaron contratos con el gobierno del Estado de México, que todavía encabeza Alfredo del Mazo, entre 2017 y 2023 gobernador de ese estado. Pues de ese tamaño también el boquete para esta red de empresas. Firmaron contratos estas empresas, en su mayoría, principalmente con el gobierno del Estado de México, por 2,300 millones de pesos. Y así como alucinante resulta para usted escuchar miles de millones de pesos como si estuviéramos hablando de cacahuates, para mí también me resulta alucinante leerlo
porque no estamos hablando de cualquier contrato. Es más, ni los contratos de Xóchitl Gálvez, y ya dije mucho, Socio. Así es, Vicente, y pues ya que mencionas a la propia Xóchitl Gálvez, pues vemos que es un esquema muy bien ensayado por estos integrantes del viejo sistema político mexicano que al amparo del propio poder, pues creaban empresas para que algún amigo, algún integrante de alguno de los gobiernos, de los 32 o del federal o de donde se pudiera, pues descontrataran a sus empresas. Me parece un despropósito impresionante, Vicente, si es que se es político, se entra a la política, pues imagínate lo que significa para este tipo de personajes crear empresas para que con los contactos y también con las propias, el propio poder que el cargo les da en esos momentos, pues gestionar contratos para esas empresas que acaban de crear. Es decir, se trata prácticamente, Vicente, pues de saqueo de las arcas públicas. Vemos a Xóchitl Gálvez con este esquema, vemos a Genaro García Luna con el mismo esquema, pero un conglomerado más importante, y también vemos a Roberto Madrazo con un conglomerado, pues si me apuras, muy similar al de Genaro García Luna en magnitud, es decir, en una serie de empresas, decenas de empresas que son contratadas por los gobiernos de los estados, les dan dinero, les dan contratos, y así es como hasta este momento se contabilizan 7,300 millones de pesos que son parte de esta red. Ojo, no quiere decir que todas las empresas sean de Roberto Madrazo o que él incluso sea quien las fundó, sino que son parte de un conglomerado que sí se ha dedicado dentro de este grupo para extraer recursos públicos y luego apoyar a los proyectos de este mismo equipo. Y señalar que sí, que de manera destacada pues se aparece Federico Madrazo Rojas, hijo de Roberto Madrazo, y también el yerno precisamente de Roberto Madrazo, como algunos de los operadores políticos. Estamos hablando de Nicky Gaxiola, y que aparecen a veces incluso como representantes legales de estas empresas. También con esto que estás exhibiendo en esta investigación en la revista Contralínea, queda claro que Latinus no puede, bajo una seria lógica, ser tomado en cuenta como un medio de comunicación, sino un medio que protege intereses, un medio, me apuras tantito, chayotero, un medio de propaganda, precisamente de protección o de vocería para estos personajes. Es que no entiendo a Latinus, o no tendría razón de existir Latinus sin este dinero que le está fluyendo de estos negocios, Sósimo. Pues Vicente, en efecto, como pudimos ver ya desde hace tiempo cuando se acreditó este cordón umbilical que une a Latinus con las empresas de Roberto Madrazo, pues de ahí hemos podido ver que en efecto se trata de un portal que ha tenido muchos recursos, y estos recursos, bueno, pues son precisamente gracias a el amparo de este esquema financiero que encabeza Roberto Madrazo. Y pues sí, ahí podremos decir, pues, cuál independencia, qué tipo de trabajo podrían realizar si prácticamente pues son, digamos, pertenece a Roberto Madrazo por la vía de los hechos, pertenece a Roberto Madrazo este medio de comunicación, y por eso pues lo vemos también tan cargado hacia, a veces incluso pues con francas manipulaciones, que no informaciones, pues tratando de proteger los intereses de este grupo, de la Alianza Va por México, y particularmente de este grupo, y por el otro pues tratando de generar algún tipo de información adversa al gobierno federal, no importando de dónde la saque, me refiero, no importando si es verdad, si es mentira, simple y sencillamente, bueno, pues hemos visto cómo estiran, como decíamos, la liga muchísimo este tipo de portal para pues tratar de generar discursos adversos al propio gobierno federal. Le voy a pedir al equipo de producción aquí en esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura, a ver si nos pueden rescatar de hoy precisamente, Sósimo, declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se detiene así en la orillita
antes de llamar chayoteros, aunque lo dio a entender, dio todos los detalles sobre Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva y Carlos Loret de Mola. Por eso me resulta importante rescatar esto de la mañanera de hoy en Palacio Nacional. Y mientras el equipo recupera estas declaraciones, quiero decir también, mi querido Sósimo, que Loret ha sido el blanco de señalamientos del presidente, hasta retos del presidente, para que dé a conocer sus propiedades y de dónde llegan sus dineros. Y esto ha llevado a incluso campañas de Todos Somos Loret, de publicaciones en medios en diferentes partes del mundo, como Estados Unidos, España y Gran Bretaña, a respaldar al comunicador por presuntamente ser víctima del autoritario Andrés Manuel López Obrador y estos disqueataques a la libertad de expresión, ataques al periodismo. Y lo que estamos viendo es que en realidad se defienden como gato boca arriba para que no se den a conocer. Bueno, ya fallaron porque ya se dieron a conocer en la revista Contralínea todos estos dineros y es muy llamativo verlos en medio de estos mapas que presentas, mi querido Sósimo, y esta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, que no solamente es importante por la cantidad que se maneja, sino por determinar quién está con quién. Alfredo del Mazo, Francisco García Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles, el propio Güero Velasco, que queda en entredicho cuando fue gobernador de Chiapas. De hecho, una de las principales instituciones políticas que financia Latinus es el mismísimo Partido Verde Ecologista de México, de lo que rescato, de lo que leo en lo que has publicado, Sósimo. Así es, Vicente, pues sí, aparecen varios actores, tanto instituciones como personas, en este entramado, donde te decía, pues es que al seguirle la pista del propio dinero, estas investigaciones que hace la Unidad de Inteligencia Financiera y que inician con la red de Roberto Madrazo, pues terminan por ver hasta dónde se van los recursos, y por eso te decía, Vicente, pues sí, en efecto vemos el caso que aparece de Carlos Loret de Mola, donde no solamente recibe recursos, digamos, de esta red, sino de muchos otros, tanto medios como otras empresas que no están metidos en esta red, pero que al seguir precisamente pues la pista del propio dinero, bueno, pues aparecen también parte de sus ingresos, y solamente el presidente de la República le había estado diciendo a Loret de Mola que pues esperaba a ver cuándo revelaba lo que percibe. Pues aquí ahora en Contralínea, como bien comentas, bueno, pues estamos revelando una parte. Este esquema al que hacías alusión da cuenta de recursos de entre 2018 y 2022, y que pues son alrededor de 110 millones de pesos en este lapso. Con respecto, por ejemplo, de 2021 se puede acreditar de manera clara 32 millones de ingresos, y señalar, Vicente, que esto solamente es por honorarios, ni siquiera es a partir de lo que puede obtener como empresario, como dueño precisamente de la nota. Es la nota aparte, es otro tipo de recursos que también podría tener él como dueño de esta empresa, pero pues sí, estamos hablando pues de cantidades pues muy, muy grandes, que superan, ya no digamos al del presidente de la República, sino incluso podría superar a lo que perciben los propios ministros de la Corte o otros altos funcionarios amparados para no bajarse el sueldo. Pues sí, resulta que en el caso, por ejemplo, aquí de Carlos Loret de Mola, se puede apreciar que gana más que ellos. Vamos a ver y escuchar parte de lo que dijo el presidente en respuesta al planteamiento. Le mando un saludo a Nancy Flores, corresponsal también de la revista Contralínea, sobre Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Latinus. En una extensa respuesta del presidente, en algún momento dice esto. Entonces, por eso hay conductores como López Dóriga, como Loret de Mola, Ciro, que ganan muchísimo dinero, porque
pues no tienen como función informar, sino proteger intereses. Está muy fea la palabra. Bueno, no la voy a usar. No. No, es al que le pagan por hacer algo que protege a un grupo de interés creado. Tiene un nombre, pero no lo voy a usar. No voy a usar la palabra, no voy a usar el término. Pero ellos son los enojados. Yo recuerdo que, como ahora, por eso no hacen mella, porque se repiten y se repiten, ¿no? Ahora tienen toda una campaña, ¿no? Le llaman últimamente nado sincronizado, para atacarnos y inflar a nuestros adversarios, para exaltar a nuestros adversarios. Yo recuerdo que cuando estaba por resolverse quién iba a ser candidato del PRI en el sexenio anterior, y ya se veía como opción el licenciado Peña Nieto, empezaron a ayudarle también, así como nado sincronizado. Todos los medios, con honrosas excepciones, para no generalizar. Y recuerdo que Ciro Gómez Leiva tenía un programa en ese entonces, en Milenio, un programa de televisión. Sí, era Milenio. Y el periódico Milenio publicaba diariamente una encuesta. Diariamente. Pero les hablo de una encuesta que se empezó a publicar 6 meses, 8 meses antes de la elección, y daban a conocer el resultado diario. Ciro. Digo esto porque ahora está haciendo lo mismo. Ya de repente no puedo mencionar a las personas. Ya está hasta las nubes. Bueno, Sí. Pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, parte de las declaraciones para responder a los planteamientos de Nancy Flores en la mañanera. No les llama chayoteros, pero obviamente lo único que faltó fue decir la palabra. Son los personajes que defienden los intereses, y en este caso que estamos hablando, los intereses de Roberto Madrazo, y los que salgan también embarrados, porque me quiero imaginar que con 7,300 millones de pesos, pues no solamente necesitarías para proteger tus intereses a Carlos Loret de Mola y a un solo medio como Latinus, mi querido Sósimo. Así es, Vicente, por eso decíamos, finalmente esto solamente es parte de toda la investigación que se está realizando en la Unidad de Inteligencia Financiera.
es parte que nosotros mismos podemos advertir que la investigación no está completa. De hecho, hay que recordar que pues en este momento son ya más de 15 empresas. Ya habíamos señalado a algunas y Vicente, me parece que es importante que pues también señalemos cuáles son las otras que están metidas en este asunto. Por supuesto, además de BCG Limited Consulting y Digital Beacon Programmatic Services, que son controladoras de latinos, está Hobart Health y Samedic, directamente estas empresas, pues prácticamente en su momento extrayendo recursos de los estados mediante la supuesta venta de equipo médico. También está Movimedical, Medkin, EPG Digital, comercializadora Antel y también Medalfa, estas que se suman a las que señalamos hace un momento. Entonces, en efecto, Vicente, pues decíamos, solamente es una parte esta investigación de la que hemos tenido acceso y que da cuenta de cómo los recursos en este caso, del sector público de varios estados de la República, terminó parte de ellos en estos medios de comunicación, en estos periodistas. Y solamente cuando analizamos las cosas así con fechas, nombres y cantidades, entenderíamos lo que está ocurriendo, Sósimo, hoy en día. ¿De qué tamaño es el enojo de estos personajes, traficantes de influencias, como les ha llamado el presidente, parte de esta mafia del poder que se ha servido con la cuchara grande en nuestro país? Pues nada más y nada menos que un enojo de 7,300 millones de pesos, que básicamente les caían así como elevaditos, hablando de béisbol, y los cachaban, y con esas influencias y con esos privilegios es que amasaron sus grandes fortunas. Por eso, también, además del tamaño del enojo, el tamaño de la amenaza que ha significado Andrés Manuel López Obrador para los personajes que hemos mencionado con nombre y apellido, y que seguirá significando para estos que quieren regresar a como dé lugar a un régimen de unos cuantos, querido socio. Así es, Vicente, y también nos sirve para ver el tamaño también del poder que siguen teniendo. Por supuesto que ya no tienen el poder ejecutivo federal, han sido desplazados de ahí, Vicente, pero tienen muchas otras parcelas del propio sistema político mexicano y siguen siendo muy, muy poderosos, incluso de tal suerte, Vicente, que pues la verdad no se ve que haya algún tipo de justicia, que sean ellos llevados ante los propios jueces, ante el Poder Judicial de la Federación, pues para que respondan por este tipo de esquema que han generado para defraudar a la propia hacienda pública. No vemos que pueda ocurrir eso por la propia correlación de fuerzas que hay en el país, porque viene el propio proceso electoral, por muchas cosas. No los vemos, por ejemplo, ellos rindiendo cuentas a Roberto Madrazo, ni tampoco a los directivos de estas empresas, tampoco a los propios gobernadores o a quienes abrieron la puerta para que se llevaran este tipo de recursos. No los vemos en esa tesitura, Vicente. Siguen siendo muy poderosos, están enquistados en varias áreas del propio sistema político mexicano, tienen prácticamente el Poder Judicial, tienen la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí hemos visto el tipo de fallos que realizan, etcétera, tienen la mayoría de los organismos autónomos del país y pues están precisamente en estas aglutinados en entes que sirven como poderes fácticos. Entonces, Vicente, me parece que siguen siendo muy poderosos, ahí están, no hay visos de que puedan alguno de ellos ser llamados a cuentas. Ojalá que el presidente de la República, después de esta informe que le pueda presentar la Unidad de Inteligencia Financiera con todo el conglomerado, todo lo que está pues investigando en este momento, pues hay algún tipo de determinación para que así como se está tratando de recuperar los recursos que el esquema de Genaro García Luna generó, pues que también se trate de recuperar estos recursos y en ese sentido, pues entonces tal vez sean llamados a cuentas algunos de estos personajes que crearon este esquema y que son parte, hay que señalarlo, pues de esta alianza Va por México y cuyo coordinador, ahí lo vemos por lo menos en este aspecto, pues ha sido Roberto Madrazo. Oye, y ya que estamos en el tema de los contratos y conflictos de interés, está el caso de Xóchitl Gálvez, y perdón que lo traiga a colación, pero Xóchitl Gálvez en una entrevista con Irving Pineda, corresponsal de TV Azteca,
admite enojada que el gobierno no le va a permitir un contrato con Banobras a su empresa. Este gobierno, el de la 4T, y ella ha en su defensa usado que su empresa es tan chingona cuando la mencionó por primera vez el presidente, y esa fue una expresión que usó, es tan chingona que hasta este gobierno le da contratos, sin darse cuenta, o es que dicen que la costumbre es más fuerte que el amor, en este caso dicen que la costumbre es más fuerte que la ley, no se da cuenta Xóchitl Gálvez que ella sigue siendo funcionaria, servidora, que sigue siendo senadora y que no importa si es en este gobierno o en el gobierno de Peña Nieto o en el gobierno de Calderón o en el gobierno de Fox, no debe facturarle, no debe trabajarle al gobierno porque hay conflicto de interés y por ahí hasta están violando leyes que deben de precisamente llevarnos a una investigación de las autoridades correspondientes. La propia Xóchitl Gálvez, en su enojo porque este presidente dijo no dice ella, que fue el presidente, no a los contratos de Banobras con su empresa, pues confiesa lo que hemos venido señalando, pero es esta forma de hacer negocios tan enquistada que una de dos, o les ha robado la vergüenza para salir con cara dura a decir estas cosas, o de plano los ha nublado con la costumbre para reclamar lo que ellos consideran que está bien hecho, aunque esté fuera de la ley, socio. Es impresionante, Vicente, el nivel de cinismo que podemos ver en Xóchitl Gálvez, porque en efecto ella es servidora pública, dice que el gobierno federal se victimiza, que ya no le va a dar trabajo. Su trabajo es ser legisladora, ahí está su trabajo. Ella, ¿por qué tiene que estar gestionando o pidiendo contratos para sus empresas en el gobierno federal? Es impresionante el nivel de cinismo, y es que sí, Vicente, pues es que así creían que se repartían el pastel llamado México, este país, de manera muy dolorosa, tenemos que decirlo, pues así es como se lo estaban repartiendo. A ver, a Genaro García Luna le tocan los contratos que tienen que ver con salud. Otro grupo, pues otro sector en los que se encuentra, por ejemplo, Xóchitl Gálvez. Es impresionante que crean que el país era parte de su patrimonio. Es impresionante, como si ellos tuvieran derecho por algún tipo de signo de Dios, de alguna entidad, etcétera, que ellos tenían que recibir contratos del erario, dinero del erario. Es impresionante, si son políticos, si se encargan del servicio público, pues no tienen por qué estar gestionando contratos para ninguna de las empresas y no tienen por qué estar creando estas empresas, porque por supuesto que están entonces ellos en ventaja frente a cualquier otra, tienen información de primera mano y además tienen los contactos para que se les otorguen, a veces simulando procesos de licitación o a veces de manera abierta, cínica, por adjudicación directa, algunos contratos. Entonces me parece que es un despropósito de Xóchitl Gálvez y como bien comentas, Vicente, pues parece ser que o es muy cínica, disculpen la palabra, o muy ignorante, pero para seguir prácticamente pidiendo contratos, porque eso es lo que está haciendo. Al quejarse de que ya no va a tener contratos su empresa, pues es una manera de victimizarse y de seguir pidiendo contratos. Su trabajo, señora Xóchitl Gálvez, es ser legisladora. Es eso a lo que tendría que abocarse y no tendría por qué estar buscando contratos millonarios para sus propias empresas. Y bueno, para ir encaminándonos a la recta final de esta mesa de investigación contra Línea Sin Censura, es importante para mí advertir que Roberto Madrazo regresa después de un letargo, de un tiempo sin aparecer públicamente, en tiempos de jaloneos en el PRI, lo que habla de que o quiere recuperar algún tipo de control o se sintió amenazado en su zona de confort. Esto hace algunos meses. Y ahora, lo que mencioné también durante esta conversación, Sósimo, que su hijo no vaya a terminar pues buscando un puesto, bueno, todos tenemos derecho a buscar un puesto de elección popular, pero sabiendo lo que está detrás,
pues creo que sobre aviso no hay engaño para la ciudadanía, para la gente que nos está viendo. ¿Con qué reflexión iremos cerrando esta oportunidad, Sósimo Camacho? Pues Vicente, pues señalando que en efecto este grupo que ha encabezado Roberto Madrazo, pues hemos visto que ha podido obtener muchos recursos, por lo menos 7,300 millones de pesos de los estados de la República para financiar su propio tren de vida, pero también sus proyectos políticos y empresariales. Es decir, es un grupo muy poderoso que está actuante, que decíamos, pues no se ha ido, ahí sigue, y sí, en algún momento algún integrante de este grupo, como el propio Federico Madrazo Rojas, podría intentar obtener algún cargo de elección popular y para ello echar a mano de lo que tiene pues ahí mismo y que son pues estos recursos, son estas empresas, son estos medios, son estos comunicadores, amigos de ellos que financian precisamente para ir promoviendo candidaturas, para ir promoviendo algún tipo de procesos, incluso electorales que le favorezcan a este grupo o a integrantes de este grupo. Entonces, pues estar advertidos, Vicente, de los intereses que representan este grupo y también señalarlo, Vicente, cuánto falta todavía por hacer en este país. No obstante, que estamos ya casi, digamos, en la recta final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues vemos que estos grupos ven de qué manera todavía extraen recursos del propio erario, en este caso, a través de gobiernos estatales, pero eso nos da una idea, Vicente, de todo lo que hace falta, incluso incluyendo al propio Poder Judicial, y me parece que pues el Poder Ejecutivo no lo tienen ellos en este momento y me parece complicado realmente que pudieran recuperarlo en el próximo proceso electoral, pero hay que estar pues muy, digamos que abusados, la ciudadanía mexicana, para pues irle cerrando espacios a estos grupos que durante muchos años, pues prácticamente vivieron del erario y una muestra es esto, que ha estado documentando la Unidad de Inteligencia Financiera y ojalá que de tajo se le cierre el financiamiento a estos grupos. Y otra cosa, antes de irnos, Sósimo, para la reflexión, que no solamente son los Madrazo, que los Madrazo por sí solos no pudieran existir, que hay políticos en activo, en puestos de poder o buscando puestos de poder que forman parte de esta trama, de esta red. Ya mencionábamos a Cabeza de Vaca, que busca ser candidato de la oposición a la presidencia de la República, el propio Silvano Aureoles. Y bueno, está Alfredo del Mazo, quien lleva las riendas del Estado de México todavía, en donde se han hecho muchos de los negocios de los Madrazo y de esta red en el Estado de México. Está el caso de Hidalgo con Omar Fayad, que deja la gubernatura en manos del ahora morenista Julio Menchaca. Está el caso de Tamaulipas, en donde seguramente se tendría que revisar qué personajes siguen defendiendo esos intereses y los que se sumen. O sea, no solamente están algunos en la banca, como se le dice en el argot, sino hay personas que activamente están jugando en la política y que tienen en esta investigación y para esta mesa cola que les pise. Así es, Vicente, porque fue un esquema, como bien comentas, que no es privativo de Roberto Madrazo. Ahí faltaría señalar también a Santiago Krill con su despacho prácticamente en negocios, en transferencias con empresas factureras que también en su momento dio a conocer la revista Contralínea, algunas de ellas asentadas allá en Zapopan, estas empresas factureras que están incluso siendo sospechosas de estar vinculadas con el propio crimen organizado. Es decir, Vicente, pues sí, como decíamos, se trató de varios grupos que habían encontrado este caminito de, a ver, ya soy funcionario, servidor público, tengo contactos, armo una empresa y gestiono que le den contratos a esa empresa y me enriquezco. Son varios grupos de ese tipo. En este caso, hoy documentamos el de Roberto Madrazo Pintado, que extrajo recursos del sector salud de varios estados de la República, pero como bien comentas, pues son otros y por eso vaya tarea que tenemos enfrente, porque son muchos grupos actuantes, muchos grupos que están, sí, además, como bien comentas también, en la banca, esperando que se acabe el sexenio y ver si entonces regresan a este tipo de prácticas, Vicente.
Así es, por eso seguramente también el presidente Andrés Manuel López Obrador ha retomado el tema de Roberto Madrazo y esta red que fue evidenciada hace algunos días en la mañanera, cuando el presidente anuncia que la Unidad de Inteligencia Financiera podrá investigar los negocios presuntamente corruptos en el área de salud, algunos de ellos vinculados, como lo hemos estado platicando, con la familia del priista Roberto Madrazo. El reportero que en ese momento, si recuerdo bien fue la semana pasada, le hace el planteamiento al presidente, se refiere a los negocios en el Estado de México, pero pues aquí está un contexto aún más choncho, si me permite la expresión, de lo que publica el querido Sósimo Camacho en torno a las redes presuntamente corruptas de Roberto Madrazo, que involucran a personajes como Carlos Loret de Mola, el conductor estrella de este medio, de este portal llamado Latinus. Querido Sósimo, cerremos invitando esta mesa de investigación, cerremos invitando a la audiencia de Sin Censura a que lea todos los detalles, a que vea los mapas que hemos presentado aquí también, y que te lean, te vean, te escuchen, y al equipo de Contralínea, no solamente en la revista impresa, digital, sino también en los espacios, en el camino que van andando por YouTube, querido Sósimo. Gracias, pues muchas gracias, Vicente. Claro, invitamos a que la audiencia pueda consultar los detalles de esta investigación en www.contralinea.com.mx. Como decíamos, son por lo menos 7,300 millones de pesos que involucran a gobiernos de 11 estados de la República y 16 empresas por lo menos, y que pueden ahí consultar los detalles. Hay documentos, hay esquemas, hay infografías sobre este asunto, y también les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos como Contralínea en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, y también estamos como Contralínea Audio en Apple Podcast, Spotify y iBooks. A mí me encuentran en Twitter como @Sósimo_Contra, y también en Facebook como Sósimo Camacho. Estamos también en nuestro noticiero que transmitimos por YouTube y por Facebook de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana, Contralínea, periodismo de investigación, y que dura hasta el mediodía. También tenemos una mesa de análisis llamada Contradebate los lunes, miércoles y viernes por estos mismos canales. Y claro, por supuesto que síganos aquí en este espacio conjunto Contralínea Sin Censura. Agradecemos mucho la hospitalidad de Sin Censura, de todo el equipo que encabeza Vicente Serrano, y estamos de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche. Por cierto, nada más para cerrar en relación a Roberto Madrazo, Sósimo, rescatando lo que dijo hace unos días por las declaraciones del presidente en la mañanera, dice Roberto Madrazo: ya deje de crear distracciones, presidente, mejor asuma su responsabilidad. Oiga, don Roberto, no se vaya a morder la lengua y le vaya a salir sangre, porque si usted asume su responsabilidad, no viene a Sin Censura y sale de las cuevas de Alarraqui o de Loret, y aquí en este espacio libre como el viento responde a una investigación contundente como la que acaba de publicar en la revista Contralínea Sósimo Camacho, con eso de que usted dice que bienvenidas las investigaciones. ¿Por qué no da la cara? Aquí las cámaras y los micrófonos listos para cuando usted, honorable señor ganador de maratón, no, ¿verdad? No, terminó, no se cuajó aquella victoria en Berlín, pero honorable priista Roberto Madrazo, aquí está abierta la invitación o el reto, como lo quiera asumir, para que venga a hablar sin censura de lo que aquí se ha destapado. Yo lo invito a usted que nos está viendo y escuchando a que nos ayude dándole like a esta transmisión, a este contenido. Dele like, porque es la única forma que tenemos de exigirle a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Ya no solamente cuenta vernos en vivo y en directo, ayúdenos, respáldenos compartiendo con familiares, amigos, contactos, a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera. Mi querido Sósimo, si te parece, nos vemos mañana en otra mesa de investigación Contralínea Sin Censura. Claro que sí, Vicente, un gusto siempre. Gracias, buenas noches.